Lo que estoy haciendo es un resumen muy básico de lo que recibimos en Administrativo 1, con la única y sencilla razón de recordar elementos importantes que nos van a servir cuando ya estemos hablando propiamente de la administración pública guatemalteca. Son asuntos básicos para no olvidar qué es la administración pública, cuáles son sus elementos, sus principios rectores y las formas en que se puede dar en Guatemala. ¿Ok? Bueno, de esa cuenta, entonces hablemos un poco de los elementos de la administración pública. Esto lo dimos más desarrollado en el curso 1, obviamente, acá como es recordatorio, pues vamos un poquito más rápido. Los elementos esenciales están divididos primero en el factor humano, que no es más que el individuo, la persona individual, el ciudadano, que cumple con los requisitos para formar parte de la administración pública e integrar los órganos administrativos. En ese sentido, nosotros tenemos que tener claro que el factor humano es fundamental para el desarrollo de la administración pública, ya que la ejecución está siempre de la mano del individuo. Acá, como no es un medio de producción, no es que dependamos necesariamente de máquinas o del equipo, sino más nos vamos enfocados al hablar del factor humano, de la existencia del que toma las decisiones, del que realiza la planificación, del órgano asesor. Me explico, de todas esas personas que necesariamente deben existir para poder llevar a cabo la misión. Si bien es cierto, nosotros nos hemos enfocado en las instituciones y hablamos de que son instituciones las que deben de desarrollar las actividades o debemos de ser institucionales, también es cierto que tenemos claro que es la voluntad del ser humano, la voluntad de las personas la que hacen la diferencia entre una actividad y otra. ¿Cómo así? Bueno, simple y sencillamente con el cambio de la persona que dirige el organismo ejecutivo, cambió radicalmente la política de Estado. Entonces el factor humano se convierte en un factor muy importante, ¿verdad? Simple y sencillamente con el cambio de presidencia cambiaron las prioridades de la administración pública. Un poquito lo que hablamos en la clase anterior del tema del tomar decisiones políticas o el tema de si se sigue una línea política en el gobierno. En este caso, el factor humano es muy importante porque es en realidad el que toma las decisiones y el que ejecuta realmente las decisiones que se han tomado. ¿Sí? Aunque aquí estamos hablando de ejecutivo, no tanto de legislar, pero un ejemplo claro es hace una sesión, eligieron junta directiva en el Congreso de la República con una mayoría avasallante, ¿verdad? Hoy ni siquiera hubo sesión porque varió esa voluntad de las personas que integran el órgano legislativo por diferentes circunstancias. Entonces, la voluntad, por supuesto, el factor humano, por supuesto, que afecta a el quehacer de la administración pública y por eso es un elemento esencial. ¿Dudas, comentarios? Bien. Todo bien, Lick, gracias. Gracias. Todo bien, Lick. Luego tenemos, gracias, los elementos esenciales en la aplicación administrativa de las normas políticas. Primero tenemos la planificación, que es una etapa fundamental de toda la administración pública. Si no está planificado, no puede ejecutarse. Si no está planificado, no puede existir. Recuerdan mis alumnos, se los comenté el semestre pasado, para los que no lo fueron, lo recuerdo ahora. Hoy todo el mundo le exige a los nuevos gobiernos municipales, al gobierno nacional, resultados de lo que ofreció el campaña. Yo les decía, es difícil
ofrecer en campaña, porque para ofrecer hay que comprender la administración pública. Hoy por hoy, un alcalde pudo haber ofrecido una cosa, pero si el alcalde anterior no la dejó dentro de la planificación para este año, por lo menos en este momento no se puede ejecutar. Podrá hacer una modificación en el camino buscando la ejecución o podrá programarlo para el año siguiente. Pero la planificación debe de desarrollarla desde mucho tiempo de anticipación. ¿Cuánto tiempo de anticipación? Solo para que tengan una idea, yo envié el día viernes mi anteproyecto de presupuesto inicial para el 2025. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lleva fases de planificación. Yo se los explicaba y todo el mundo se dio cuenta, a mí me sorprendió, incluso lo platiqué con un diputado del Congreso, que cuando la Corte de Constitucionalidad no aprobó el presupuesto para este año, o cuando la Corte de Constitucionalidad da el amparo y vota el presupuesto de este año, alguien me dijo, lo resolvemos en la primera sesión del otro año, no te preocupes. Yo le digo, no se puede, porque la planificación es previa. Una vez inicie el año fiscal, ya no se puede aprobar ese presupuesto. Podrás hacerle modificaciones al otro, pero ese ya no lo puedes aprobar. Porque la Constitución establece que el Congreso tiene que aprobar el presupuesto a más tardar el 30 de noviembre, es decir, en la última sesión del periodo ordinario de sesiones, que es el 30 de noviembre de cada año. Para que ellos lo aprueben el 30 de noviembre de cada año, el Ministerio de Finanzas tuvo que haberle entregado a más tardar con 120 días de anticipación al Congreso de la República el proyecto de presupuesto para que tenga tiempo suficiente el legislativo para poder estudiar, pedir los dictámenes, perdón, entrevistar a las dependencias y ver realmente cuáles son las necesidades presupuestarias. Bueno, si ellos tienen que entregarlo con 120 días de anticipación, quiere decir que lo tienen que entregar a más tardar 4 meses antes de que venza, o sea, de que cierre. Es decir, tienen que entregarlo a finales de agosto. Para eso, entonces, el Ministerio de Finanzas debe recibir todo del Estado y unificar todas esas planificaciones y hacer una planificación de Estado. Por lo que las entidades tienen a más tardar el 15 de julio para entregarle a la Dirección Técnica del Presupuesto sus proyectos de presupuesto por cada institución o dependencia. Para que cada institución o dependencia tenga un tiempo razonable, tuvo que haberlo aprobado por lo menos al 30 de junio. Eso quiere decir que por lo menos un mes antes, y si se hacen las cosas como debe ser, la autoridad superior debió haberlo recibido. Ya vamos por el 30 de mayo. Sí, para que el presupuesto lo pueda tener al 30 de mayo, tiene que trabajar con planificación, el departamento, la dirección, lo que sea de planificación, por lo menos unos 2 o 3 meses antes. Puedes decir que ellos ya tienen integrado todo más o menos en marzo del año anterior. Por eso es que nosotros mandamos los requerimientos en el mes de enero para que tengan tiempo de unificar toda la información y llevar el proceso de planificación. ¿Se dan cuenta? La planificación es un elemento esencial en la administración pública. Si no está planificado, no se puede realizar, no se puede desarrollar. ¿Dudas? No, Ley, gracias. Ok. Otro elemento importante es la administración de personal. Al ser el factor humano muy importante,
el área de administración de personal es un elemento esencial en la aplicación administrativa de las normas. ¿Por qué? Porque lógicamente es el que controla el quehacer de las personas que integran los órganos administrativos, es decir, las instituciones. Luego establece que debe existir una organización y métodos. Por supuesto, debe haber una organización que funcione, una estructura orgánica, un organigrama de la entidad, y este organigrama de la entidad viene a ser el que nos dice cuál es la actividad que cada una desarrolla y cuál es su posición dentro de la relación jerárquica del mismo, es decir, entender su competencia y entender su jerarquía, su línea jerárquica. Y debe de tener métodos. Cuando decimos que tiene que tener métodos, es que todas las instituciones deben de tener sus normativos, sus reglamentos, sus manuales de aplicación, sus manuales de ejecución, es decir, todo, absolutamente todo debe de estar debidamente explicado para entender quién tiene la responsabilidad de cada uno de los de cada una de las actividades que se tienen para desarrollar. ¿Ok? Debe de existir siempre, sí o sí, debe de estar reglamentado, o sea, legislado, todo lo relativo a el quehacer de la administración pública. No podemos nosotros hablar de una actividad. Recuérdense que el principio de legalidad es claro y nos indica que tiene que existir una ley anterior y que el principio de juridicidad nos indica que nadie puede hacer nada que la ley no le permita dentro de la administración pública. Entonces, todo debe estar reglamentado y normado. De esa cuenta deben existir necesariamente, sí y solo sí, deben de existir las normas para cada uno de los casos, deben de existir los manuales necesarios para poder desarrollar la actividad. ¿Ok? Y luego la relación de la rama del ejecutivo con el público y las ramas legislativa y judicial. Al final de cuentas, la función fundamental de la administración pública es atender las necesidades de la población o de las otras ramas del Estado. La relación con el público pues es fundamental porque son los usuarios finales de la actividad que se esté desarrollando. Y con las ramas legislativa y judicial, si bien es cierto, estas no desarrollan actividades administrativas en gran manera, sí desarrollan una actividad específica que tendrá necesariamente que tener el apoyo del organismo ejecutivo o de un área administrativa para su ejecución. Sí, está bien, la función del Congreso es legislar, pero todas las compras, todas las contrataciones, como ya les dije, deben de ser, deben de desarrollarse de conformidad con lo que establece el derecho administrativo, es decir, que necesitarán necesariamente entidades de administración pública para que desarrollen esas actividades administrativas, esas actividades de ejecución de las instituciones de las que estamos hablando. ¿Dudas hasta acá? Todo claro hasta el momento, gracias. Ok, perfecto. Perdón que se apagó la cámara, creo que bueno, estoy revisando acá, pero de cualquier manera continuamos con el audio, ¿verdad? Y tenemos las diapositivas. ¿Cuáles son los principios de principios de actuación de la administración pública? Estoy hablando de los principios del derecho administrativo, que por supuesto que son importantes y que los estudiamos ya en su momento,
pero estoy hablando de los principios que rigen la actuación o la forma en que realiza sus actividades el organismo ejecutivo y las demás entidades descentralizadas y autónomas del Estado. De esa cuenta, ustedes tienen en las diapositivas cuáles son los principios fundamentales de actuación de la administración pública. Primero que nada, el principio de objetividad. El principio de objetividad se refiere a que todo lo que desarrolla la administración pública debe de desarrollarse desde el principio de objetividad. Cuando hablo del principio de objetividad, fíjense qué complicado es. Ya creo que los vimos el semestre pasado, si no igual los mencionaré en su momento. Los principios de juego limpio, eso se ve en la parte procesal. Bueno, en la administración pública nosotros debemos de siempre trabajar con reglas claras y ser objetivos en toda la administración pública. Y bueno, ustedes me van a decir, pero si no somos jueces, no somos como administración pública los que declaran un derecho o los que están emitiendo una sentencia, pues, pero tenemos que tener claro, primero que nada, que la administración pública guatemalteca es un poquito enredada. Ya les comenté el tema de la cantidad de normas jurídicas que existen, ¿verdad? En relación al derecho administrativo, pero también tenemos un poquito revuelto y confuso la administración pública con algunas otras funciones que no necesariamente deberían de ser parte de la administración pública. Les doy un ejemplo que pues para mí es muy cercano porque es del día a día. El Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene 3 funciones. Uno es llevar el registro de los ciudadanos y de las organizaciones políticas. ¿Sí? El empadronamiento, y el Tribunal Supremo Electoral también preside el RENAP. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Pero también tiene la función de organizar elecciones. Bueno, pero también tiene la función de juzgar en materia electoral en única instancia. Los recursos administrativos se convierten entonces en recursos en materia electoral. Una decisión del Tribunal Supremo Electoral permitió, por ejemplo, que Suri Ríos fuera candidato a la presidencia. Una vez sí, una vez no, otra vez sí. Permitió o no permitió que Jordán Rodas fuera candidato a la vicepresidencia. Que por cierto me echó la culpa a mí, y solo a mí me denunció, pero bueno. Y luego entonces el Tribunal Supremo Electoral tiene 3 funciones. En México está el INE, Instituto Nacional Electoral, que es el que da las credenciales y lleva el control de los ciudadanos. O sea, ustedes ven que los mexicanos, su DPI, digamos, ellos no lo conocen como DPI, lo conocen como carnet del INE. Está el Consejo Nacional Electoral y está el Tribunal Electoral, el Tribunal, creo que es Federal Electoral, o no estoy seguro cómo se llama, pero en fin, que tiene 3, está partido en 3. Uno que se dedica exclusivamente a llevar el registro, otro que se dedica a hacer elecciones, y otro que se dedica a la justicia electoral. En Guatemala los tenemos juntos y no son parte del organismo judicial, sino que es parte del
la administración pública. Entonces, en todo el quehacer debe de ser objetivo el tribunal y llevar las tres partes, y por eso es que es muy complicado entender los roles de cada una de las personas que están en cada situación. Llegaban con el Tribunal Supremo Electoral, con el Pleno, y les preguntaban, ¿van a inscribir a Suri Ríos? Señores, que inscribe a Suri Ríos no es el Tribunal Supremo Electoral como Pleno de Magistrados. Quien inscribe a Suri Ríos es el Registro de Ciudadanos. Sí, pero ¿qué opinan ustedes? Podemos opinar nada, porque por el principio de objetividad no se puede emitir opinión alguna hasta que el asunto haya sido elevado en impugnación como manda la ley. Y esa respuesta era difícil de entender de la población en general. ¿Me explico? Pero para ustedes ahora que vamos entendiendo este principio de objetividad y que se refiere a que cada uno debe hacer lo que le corresponde y ser objetivo en su área y no meterse en la de las demás, pues ustedes ya van a entender y bueno, no, sí, es que no puede hablar del tema. ¿Por qué? Porque lo pueden conocer en impugnación. Y si lo conocen en impugnación y si ya emitieron opinión, ya no puede. ¿Por qué? Porque no va a ser objetivo. ¿Ok? Por competencia y por jerarquía, ¿verdad? Que son dos circunstancias que acá se mezclan. Competencia porque exactamente es el registro que le compete, pero por jerarquía porque si se llega a conocer ya es en una segunda instancia como una impugnación. No sé si nos va quedando claro hasta acá el ejemplo que utilicé o quieren más ejemplos con respecto a la objetividad. Sí, sí se entendió. Ok. Otro ejemplo puede ser las municipalidades cuando le niegan o le autorizan una licencia municipal a una persona. Deben de ser objetivos, deben de ser conscientes y debe de ser relativo a la obra que se está construyendo, ¿verdad? Algo que ha encarecido, por ejemplo, la obra gris en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, es que la municipalidad se ha dado cuenta que una forma de no construir directamente, sino de ejecutar con dinero privado, es exonerar el pago de la licencia a cambio de una obra. O sea, al final no se está exonerando. La única diferencia es que no lo está pagando a las arcas del Estado, sino que está haciendo una obra para el efecto. La gran mayoría de pasos a desnivel que ustedes ven en la ciudad de Guatemala son hechos por las entidades mercantiles, sobre todo apartamentos, fábricas, bodegas, universidades, en 2 casos que conozco, que van a construir algo y para no pagar la licencia municipal, es decir, la municipalidad, en vez de cobrarles en efectivo, por decirlo así, o en dinero, la licencia municipal, les pide la construcción de alguna obra para el pago de la misma. ¿Me explico? Es un sistema muy especial, pero que de momento le ha funcionado a la municipalidad de Guatemala y a algunas aledañas. Alguien me dirá, sí, pero los pasos a desnivel no han servido de mucho. Puede ser que tengan razón, pero al final se ha construido obra gracias a eso. Si no, ni siquiera tuviéramos esa obra, ¿verdad? Porque entraría a las arcas y luego ejecutar desde ahí es muy complicado. ¿Sí, Leonel? Sí, pero en referente a este tema, en mi opinión debería ser prohibido, definitivamente, porque si existe un monto a pagar a una licencia de construcción y la compañía prefiere pagar con una obra o como usted lo explicaba, es porque existe un motivo. Existen donde ellos con la obra puedan reducir costos y por ende, pues ya usted lo explicaba, tenemos unas obras de muy mala calidad. Claro, se ha vuelto un gana-gana entre ellos, ¿verdad?
Pero por eso le digo, es una forma, no, son las formas que la ciudad de Guatemala, cierta rama política municipal que creada por un alcalde ya fallecido, que si no seguiría siendo el alcalde si no hubiera fallecido, creo, creó. Primero era la figura de los fideicomisos. Todo el dinero lo metían en un fideicomiso y luego el fideicomiso administraba y así evadían su responsabilidad de alguna manera de funcionario público porque no hacían licitaciones, porque no hacían cotizaciones, esas las hacía el banco. ¿Por qué? Porque los hacía el administrador del fideicomiso. ¿Me explico? Entonces se ahorraban la responsabilidad de funcionarios públicos. Hasta que llegó un momento en que alguien se dio cuenta y dijo, miren, es que el fideicomiso tal vez es ilegal, ¿no? Tal vez es una forma de jinetear, como se dice vulgarmente, el dinero del Estado. Bueno, entonces ya no usemos el fideicomiso, entonces juguemos con esta nueva figura. Y como les digo, de momento les ha funcionado, ¿verdad? No estoy diciendo que sea la mejor, o sea, la peor, simple y sencillamente es lo que ha existido. Yo creo que todavía están algunas obras vigentes o algunos pagos vigentes, sobre todo de servicios con los fideicomisos. Elmer. Todavía está FAPU, Fide Villanueva, Fidemuni, si no estoy mal. Creo que sí. FAPU venció en diciembre del año pasado. Pero ya los están utilizando más para la administración de servicios. Digamos que, por ejemplo, el Transmetro era uno, ¿verdad? Que el dinero entraba al fideicomiso, pues, y no directamente, ¿verdad? Para evitar la administración del dinero. ¿Y alguien más me pide la palabra? No, Elmer creo que ha sido. Sí, licenciado, gracias. Es con relación a lo de la ejecución de los proyectos de la iniciativa privada. La condición que les ponen para para darles la licencia no es tanto por evadir el pago de la licencia, sino que es para que les den la licencia de construcción. Entonces, con tal de que les den el permiso que ellos necesitan, pues aceptan esa otra alternativa, ¿verdad? Sí, claro, lo que pasa es que lo que el compañero explicaba, y pues para que lo entendamos mejor, no están evadiendo el pago, pero lo que pasa es que cuando ellos, o sea, en vez de pagarlo en dinero, ¿sí?, lo pagaban con la obra. Entonces la municipalidad, como no tenía una forma, digamos, no existe una forma de pagarlo en especie, porque la ley no autoriza o no tiene el pago en especie, entonces ellos daban la exoneración, o sea, la figura legal era la exoneración, o es la exoneración del pago de la licencia, ¿sí?, por la donación que hicieron a favor de la municipalidad. ¿Me explico? Pero donde está el gana-gana, sí, donde está el gana-gana, es que esa donación, como es donación, es deducible de impuestos. ¿Me explico? Y no es fiscalizable, sí. Exactamente, no es fiscalizable porque lo pagó directamente la entidad privada y la entidad privada encima presenta eso a la SAT y se deduce impuestos por haberle hecho una donación al Estado. ¿Me explico? Ese es el juego ahí. Y la MUNI le pone su rotulito municipalidad y ellos son los que se echan los puntos. Exactamente, y la idea inaugural del alcalde. Ahora, ¿dónde está la duda del principio de objetividad, que es el que me interesa que veamos acá? ¿Qué pasa si usted le quiere construir el segundo nivel a su casa y va por la licencia municipal? ¿Usted tendrá la opción de hacer eso? No. No, porque el monto que usted le está llevando no le alcanza para construir una obra como la que ellos necesitarían. ¿Me explico? Entonces sí, no estamos siendo objetivos. Pero si hay municipalidades, por ejemplo, para, como usted lo estaba mencionando ahorita, una casa,
que permiten el tema de donación de materiales, herramientas, etcétera, para obtener su licencia de construcción. Exacto, hay algunas municipalidades, pero eso es a lo que voy. Debe de existir la objetividad y medir con la misma vara al usuario siempre. ¿Me explico? En la proporción que corresponde. Ya saben ustedes que aquí cuando hablamos de igualdad, no es todo para todos, no es todo igual para todos, sino igualdad entre los iguales, desigualdad entre los desiguales. No le puedo exigir el mismo monto, el mismo porcentaje a una empresa que a una persona particular, ¿verdad? Pero sí debo darle las mismas facilidades para que pueda hacerlo de una u otra manera. ¿Me explico? Sí, pero al final no son objetivos porque si se aplicara la objetividad también tendrían que ir a revisar objetivamente la obra antes de recibirla por bien hecha y terminada, ¿verdad? Exactamente. El problema ahí es, ya la hicieron, está en la vía pública y ¿qué hacemos? O sea, sí hay un limbo que se ha generado en esto, ¿verdad? Y sí, como usted dice, efectivamente, es complicado medir ahí la objetividad de la actuación de la administración pública. Siento más bien que es como que debería de ser objetivo, aunque no, o sea, en la vida real no sea objetivo, pero, o sea, nos está mostrando usted que debería, pues, es como que lo que debería de ser, aunque no lo tengamos nosotros como país, pero eso sería lo que nosotros deberíamos, como futuros administradores públicos, pues, tener eso en mente para hacerlo así, ¿verdad? Exacto. Fíjense que me recuerdo que hace como unos 12 años daba clases yo en una universidad privada y pero ahí daba procesal penal. Y entonces en cada punto que yo daba había un oficial, un estudiante que era oficial de un juzgado de un juzgado de instancia penal. Y yo decía, en ese entonces estaba cambiando el proceso penal anterior, que era mixto, llamémosle así, al proceso penal actual, que ya es 100% oral. Entonces, por ejemplo, habían algunas audiencias que todavía estaban cambiando de ser escritas a ser 100% orales. ¿Sí? Entonces, yo decía, miren, la audiencia debe desarrollarse de esta manera. Me levantaba la mano, Lick, pero en el juzgado no lo hacemos así. En el juzgado, la juez lo hace de tal y tal manera. Y siempre remedaba, ¿verdad? Entonces yo le dije, al final le digo en una clase, y es la idea que quiero que nos quede acá, a nosotros como profesores nos toca enseñar el deber ser, cómo deben de ser las cosas, cómo deberían de darse las cosas, con el ideal y la esperanza de que ustedes salgan a la calle a hacer las cosas como se deben de hacer. No enseñarles el cómo pasan afuera. O sea, yo no puedo venir a enseñarles mañas, digámoslo así, ¿verdad? Yo puedo usarlas de ejemplo, como acabo de hacer ahorita con decirles lo de los pasos a desnivel y eso, pero no puedo enseñarles eso, porque entonces estaría enseñando mal el derecho, no estaría enseñándole a abogados. Entonces, es justamente lo que la compañera nos acaba de decir, eso es lo que nosotros explicamos acá. ¿Cómo deben de darse las cosas? Estos son los principios que deben regir a la administración pública siempre, ¿sí? Ya lo que pase, ya depende de las personas, como lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Alguien me levantó la mano? ¿No? Bien. Continuemos. El siguiente. El siguiente es el de eficacia. ¿Qué significa eficacia? ¿Alguien se recuerda? ¿Nadie? ¿Le podría ser la celeridad con la que se deben llevar todos los procedimientos administrativos? Me dijo por la primera palabra. O sea, la celeridad en el sentido de que sea más rápido, que sea eficaz, que todo sea Okay. que camine de una forma. Ok, voy. Elmer.
Recuerdo que es la capacidad que tienen para alcanzar sus objetivos. Exactamente, la capacidad de alcanzar los objetivos, hacer las cosas de manera correcta. La administración pública debe ser eficaz. Si el plazo es de 10 días, en los 10 días hacerlo y hacerlo bien hecho. ¿Me explico? Si usted ingresa un documento al registro de la propiedad y el plazo es hacerlo en 10 días, el procedimiento tiene que estar bien hecho para que en 10 días salga el documento. ¿Sí? Ese es el primer principio. Ya estudiaremos los demás que están en la ley y en nuestra ley del organismo ejecutivo también va la eficiencia a la par. Primero soy eficaz, hago las cosas bien hechas y luego me convierto en eficiente. Las hago bien hechas, pero también las hago lo más rápido posible y con el menor gasto de recursos posible. ¿Me explico? Ser eficiente es hacerlo lo más rápido y con el menor gasto de recursos posible. Y ser eficaz es hacerlo bien hecho con los pasos que debe seguir. ¿Ok? En principio, el Estado debe ser, la administración pública debe ser eficaz. Cuando ya es eficaz, entonces debe buscar ser eficiente. Bueno, ya el proceso ya me sale, ya funciona. ¿Sí? Un memorial de usurpación, ahí sí me perdí porque no sé dónde va a presentar un memorial de usurpación. Buenas noches, Andy. Sí. Ah, sí, lo que pasa es que ahí estamos en teoría del proceso, ahí no estamos tanto en administrativo, ¿verdad? Porque es un caso que ya es fuera de la administración pública. Pero, pues ahí lo que usted puede plantear son los recursos, ¿verdad? Que corresponden para poder empujar dentro de las dependencias que correspondan, sea la fiscalía o sea un juzgado donde corresponda, ¿verdad? Pero es una parte bien complicada determinar la eficacia y la eficiencia. Lo que nos falta es ser eficaces y eficientes. Le digo, ¿qué pasa? Que usted puede plantear los recursos y llevarlo por la vía usted mismo, incluso al juzgado, y exigir por la vía del control del juez de garantías que cumplan con lo que deben de cumplir. ¿Sí? Pero ya habría que ver completo el expediente para dar un dictamen, pero desafortunadamente, uno, estoy inhabilitado y dos, toda consulta genera honorario, ¿no? Entonces, con gusto lo podemos ver después. Luego tenemos el principio, bueno, estamos claros lo que es eficaz, ¿verdad? Cumplir con los pasos que hay que cumplir para emitir, siendo objetivos, emitir la resolución o hacer lo que le toca a la administración pública hacer. Luego tenemos la jerarquía. Esto es muy importante en la administración pública porque las competencias se determinan por la jerarquía. ¿Sí? La jerarquía en la administración pública es respetada y cada órgano administrativo va a hacer lo que le compete hacer y nada más. De lo contrario, va a trasladarlo jerárquicamente a quien corresponda. ¿Me explico? Y eso es importante entenderlo porque, por ejemplo, en la SAT, a usted no le pueden rechazar un recurso por no plantearlo en la oficina que es. Al contrario, por principio de jerarquía, quien lo reciba tiene la obligación de trasladarlo a la autoridad que le corresponde. Pero no puede no hacerlo. Y de esto va, como le digo, con el respeto de la jerarquía, y para la toma de decisiones es muy importante el entender las jerarquías. Hay decisiones que puede tomar el alcalde municipal, hay decisiones que no puede tomar el alcalde municipal, hay decisiones
que puede tomar el rector de la Universidad de San Carlos, hay decisiones que no puede tomar el rector de la Universidad de San Carlos, hay decisiones que puede tomar el decano o la junta directiva de la facultad, y hay decisiones que no puede tomar el decano o la junta directiva de la facultad, sino que son decisiones que debe tomar el Consejo Superior Universitario. ¿Por qué? Por las jerarquías y las competencias que le corresponden a cada uno. ¿Ok? Y eso es importante que lo sepamos para entender ante quién debemos acudir en qué momento. Eso vamos a estudiar un poquito más adelante cuando veamos ya cada una de las instituciones. En la MUNI es el Consejo Municipal, la autoridad superior. ¿Sí? Ya lo vamos a ver también en su momento. Eso lo vemos en este semestre. Luego tenemos el principio de coordinación. El principio de coordinación se debe dar tanto dentro de la misma institución, entre órganos administrativos de un nivel similar, ¿sí?, como entre entidades del Estado, entre distintas entidades del Estado. Muchas actividades de la administración pública se deben dar por dos o más dependencias estatales, lo que provoca que tengamos tal vez oficinas conjuntas. Por ejemplo, en el registro mercantil, uno debe inscribir sus empresas, sociedades anónimas, o sea, personas jurídicas mercantiles, o también las empresas y los auxiliares de comercio. Bueno, luego de eso, también debe de ser todo el trámite en la SAT. Entonces, ¿para qué? Para la emisión de facturas, el régimen tributario que van a tomar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se hace es simple y sencillamente, o lo que han hecho esas instituciones, es crear una oficina conjunta para que así uno entrega el expediente y de una vez se tramita la parte de la SAT. Obviamente la oficina tiene personeros de la SAT y el registro mercantil, y la parte del registro para poder ser más eficaces y eficientes en el cumplimiento de la función administrativa. ¿Ok? Y el último que tenemos es el principio de legalidad. El principio de legalidad, ustedes lo conocen muy bien, no se puede tomar ninguna decisión, no se puede hacer nada en la administración pública sin una ley vigente y anterior, es decir, que esté vigente y que haya sido aprobada anterior al hecho que se está tratando de realizar. Tiene que existir una norma para poder realizar la actividad. En ese sentido, nosotros tenemos el principio de legalidad, no solo en normas jurídicas ordinarias, sino también en normas jurídicas reglamentarias. ¿Sí? Yo les he usado mucho ejemplo el tema de los bienes, la donación de bienes del Estado, sí, solo Pablo, hay que agregarle actuar y hacer solo lo que la ley nos permite. No se puede hacer nada más, solo lo que la ley nos permite. ¿Ok? También no, Randall. El 5 constitucional es el principio del principio de juridicidad para los ciudadanos comunes. ¿Ok? Nosotros vamos a estudiar un poco más adelante el principio de legalidad en los funcionarios públicos, empleados y funcionarios públicos, que bueno, aparte de la famosa ley de probidad, tenemos nosotros en la Constitución el artículo 156, ¿correcto? No, el 156 es la no obligación de órdenes comunes, perdón, el 155, donde dice: cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios. La responsabilidad de los funcionarios civiles es de 20 años, ¿verdad? Y la penal se extingue aumentando la pena del doble.
Porque este es el que nos da nosotros. El 154 nos dice, ponga atención, esto se lo voy a enseñar más adelante, pero el 154, 155 son los dos importantes acá. El 154, sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores del Estado solo pueden hacer lo que la ley les permite. O sea, es un solo. El 5 constitucional se refiere a que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe. Como persona individual, si yo quiero hacer algo y no está prohibido en la ley, lo puedo hacer. ¿Ok? Si soy funcionario público y quiero hacer algo, tiene que estar expresamente estipulado en la ley, de lo contrario no lo puedo hacer. Un ejemplo, yo se los mencioné, yo fui coordinador y encargado de la normalización, legalización y control de los bienes inmuebles que son propiedad de la Universidad de San Carlos, y dentro de ello me tocaba tramitar toda la administración y todo el tema legal de los bienes inmuebles propiedad de la universidad. Entonces nosotros le pedimos en donación, nosotros queríamos un inmueble en Izabal, y el Ministerio de Finanzas Públicas correctamente nos dice no se puede porque no existe una ley que diga que alguien dentro del Estado puede donar o regalar, por decirlo así, de alguna manera, bienes del Estado, aunque sea otra entidad estatal. Se los puedo adscribir, o sea, dar en uso, se los puedo dar en usufructo, pero no se los puedo dar en propiedad, aunque sean dos entidades con personal del mismo Estado, pero como son de personalidad jurídica diferente, no se puede. Y punto, no nos donaron nada. Está bien, nos lo dieron en usufructo por 50 años. ¿Sí? Constitución, Paula, Constitución Política de la República. Ahora bien, el presidente Otto Pérez Molina, el Instituto de Previsión Militar, le pidió el Campo Marte y el Estadio del Ejército. Y el presidente, le dijeron, presidente, mire, no, yo quiero los dictámenes porque yo le quiero donar al Instituto de Previsión Militar Campo Marte y el Estadio del Ejército. Bueno, al final lo dejaron porque el presidente lo decía. Cuando por fin hicieron la donación, pues y se enteró de la población, obviamente se declaró lesivo el contrato, y el presidente se le inició proceso penal por abuso de autoridad, ¿verdad? Por haber hecho algo que la ley no le permitía. ¿Ok? No podía hacerlo, lo hizo y fue procesado por haberlo hecho. ¿Ok? Listo. Por favor, en la discusión que está en el chat, agradezco la atención. Primero que nada, la discusión que está en el chat. Uno, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Ya les dije, nosotros nos estamos preparando ya para el privado, ya no es para atrás, para el privado. Y segundo, por favor, quien se meta a regañar, Nelson, el usufructo se lo enseñaron en Civil 2, no en Civil 1. ¿Sí? Entonces, no nos regañemos entre nosotros, apoyémonos entre nosotros, ¿ok? Si alguien tiene dudas, no tengo ningún problema, ya se los dije, y si es de otra rama, con gusto platicamos lo que ya les dije. Al terminar clases platicamos allá en la facultad para que tengamos más tiempo, ¿verdad? Porque aquí nos complica el curso, ¿ok? No es por molestar a nadie, simple y sencillamente llevémonos bien, eso es lo que les pido. Por el final... y después Diana. Perdón, pero al final sí se dictaminó a favor del Estado, porque yo solo veo que Explanada 5 sigue vigente, que no han hecho nada. Pero sigue siendo el Ministerio de la Defensa, o sea, es del Estado adscrito al Ministerio de la Defensa.
¿ok? Pero lo que haría Choto Pérez Molina es donarlo y pasarlo en propiedad al Instituto de Previsión Militar. ¿Me explico? Ah, ya comprendí. Sí, es como nosotros como universidad tenemos bienes en propiedad, como el campus universitario, que lo compró la universidad con dinero propio de la universidad, ¿sí? Y tenemos bienes, como por ejemplo esta finca que les digo en Izabal, que la tenemos en usufructo por 50 años, la podemos usar, podemos sembrar, vender sus frutos, usarla como finca, pero es propiedad del Estado, no es propiedad de la universidad. ¿Me explico? Gracias. Ok, ¿quién más me debe pedir la palabra? ¿No? Bien, entonces por el tiempo, me quedan 2 minutos para iniciar la siguiente clase, nos quedamos hasta aquí. Éxitos compañeros, pilas, apoyémonos entre todos y vamos adelante.